de una manera bien corta, ¿ya? Entonces, el primer tema es un tema un poquito más corto, así que vamos a avanzar un poco rápido para que igual después tengamos más tiempito para nosotros, ¿ya? ¿Me avisas, Liz, cuando se logre ver? Ya. A ver, chicos, este tema es un tema que puede ser de varias clases para discutir, ¿ya? Porque existe mucha evidencia, mucha teoría, hay muchos textos, ¿ya? Hay muchas guías acerca del manejo de esto, hay incluso una subespecialidad en el área de cirugía general que es trauma, ¿ya? O sea, son cirujanos de trauma, solamente se dedican a puro trauma. Hay hospitales también en otros países que hacen solamente trauma, o sea, son manejo especializado de trauma, ¿no? En Colombia, por ejemplo, derivan mucho a los pacientes en el hospital de Cali, ¿ya? Entonces, es un hospital especializado en trauma. Todos los traumas de la región, del hospital, de algo que no pueden manejarlo, lo mandan ahí, ¿ya? Entonces, tienen una unidad muy específica por el grado de movimiento que tienen también esa ciudad, antes pues con el tema de vandalismos, de terrorismo, ¿no? Había mucho traumas en general, ¿no? Traumas por arma blanca, arma de fuego, muchísimo, ¿no? Las guerras, las guerrillas. Entonces, eso ha hecho la necesidad de crear un centro mucho más especializado para manejo del trauma, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver y distinguir básicamente cuando un paciente sea un politraumatizado y poner alerta, estar muy pendiente de todos los pacientes que tengamos, pero cuando nos llegue un paciente con sospecha de que es un politraumatizado, tenemos que atenderlo muchísimo más rápido que cualquier otro paciente, ¿ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta ustedes. Siempre vamos a ver, ¿ya? En las emergencias, en noticias, en otros hospitales, igual ves, ¿no? Accidentes de tránsito, fenómenos naturales también que han podido pasar, que hacen complicaciones para ese tipo de pacientes para que sean traumatizados. Entonces hay muchos mecanismos de acción que tenemos que recordar y ver para pensar que un paciente puede ser un politraumatizado, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo, la parte inicial, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, ¿ya? Acá hay un video donde un paciente está manejando, ¿no es cierto? Está manejando sin cinturón de seguridad, con una mano en el volante, desatento, un accidente y miren, termina con algo catastrófico, ¿no? O sea, puede ser un ejemplo de algo tan sencillo, en cuestión de segundos, el paciente pues puede hasta fallecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos casos. Entonces, para poder empezar, nosotros manejamos dos textos bases importantísimos. El primero, mucho más importante para médicos, que es el ATLS, ¿no? Las siglas de soporte vital avanzado en trauma, ¿ya? Que tiene actualmente la 9ª y la 10ª edición, en lo más actual, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la residencia, estábamos en la 6ª y 7ª edición, entonces se va renovando más o menos cada 3 años en promedio, ¿no? Algunos cambios específicos, no es algo general, porque realmente ya tienes un consenso y un protocolo de cómo manejar pacientes sin politrauma, ¿no? De repente algunas pequeñas variantes, unos conceptos más actuales, terminología, ¿no? Imágenes y más que todo, ¿no? Entonces, eso es lo único que ha cambiado. En general, cualquier ATLS es muy bueno, ¿no? Entonces, este es un texto que te habla todo de trauma, o sea, desde la parte más general hasta la parte específica, ¿ya? O sea, traumas por regiones, ¿no? Para que me entiendan, trauma en cabeza, trauma cervical, trauma en tórax, en extremidades, en pelvis, en abdomen, ¿no? Casos especiales en geriatría, en pediatría, en gestantes, ¿no? Entonces, todo eso te habla este texto. Pues es un texto bien grande, bien amplio, en el cual se puede discutir muchísimo, ¿ya? Entonces, hay mucho para poder desglosar, ¿ya? A ustedes, si el que esté interesado, puede buscarlo,
¿ya? No es difícil de conseguirlo y pueden tener mucho más idea de lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero para la parte del pregrado, para ustedes lo vamos a tener en cuenta lo más importante, ya no lo más específico que ya es para ya la especialidad. ¿Ok? Y el otro, el PHTLS, es el soporte vital en trauma prehospitalario. Esto lo manejan los enfermeros y los paramédicos, ¿no? O sea, esa carrera de paramédico no hay acá en el Cusco, pero en Lima sí hay y en otros países manejan muchísimo los que están encargados de las ambulancias, ¿no? Sistemas de ambulancia. Entonces ahí tienes un médico, tienes tu paramédico, tienes el chofer. El paramédico hace las labores pues del enfermero en algunos casos, ¿no? Y también maneja mucho la parte inicial de cómo manejar un paciente traumatizado, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos textos podemos utilizarlo de ahora en adelante con ustedes. Entonces, este ATLS, ¿no es cierto?, ha tenido una evolución que se ha hecho como un programa de educación médica, que es un curso avanzado de apoyo vital en trauma. Su primera edición en 1978 en Estados Unidos, y luego se ha ido progresando de acuerdo a la variación del tiempo, de los fenómenos y de cada región. Entonces, eso también puede ser un poquito variado entre país y país. Es diferente la casuística que vas a encontrar en trauma en Colombia, a tener en Perú, por ejemplo, en Bolivia, que son países cercanos, es diferente para cada tipo de situación, ¿ya? Es diferente. Y comparado también con otros países, otros continentes, también va a ser un poco variado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos varios pacientes, sobre todo en un accidente, ¿no?, que es lo que más nos va a venir a la mente inicialmente para pensar en un politraumatizado, ¿no? Es un accidente masivo donde había mucha gente, de repente una volcadura de bus y más. Entonces, tenemos que hacer la pregunta importante. La primera es si es que es un paciente policontuso o un politraumatizado, ¿ya? Entonces, haciéndonos esta pregunta, nosotros podemos ya descartar y tener un poquito más de libertad para ver si vamos a avanzar con un paciente, aún podemos darnos un tiempo o de repente ya definir el cuadro, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que ver. Entonces, el concepto tiene que estar claro. Cuando te lleguen muchos pacientes a un triaje, entonces tú tienes que saber distinguir rápidamente qué paciente es el que tú tienes que darle la prioridad, ¿no? Qué paciente tienes que atenderlo en ese momento, qué paciente aún puedes esperar un poco y qué paciente de repente ni siquiera necesita una atención urgente, ¿ya? Porque puede pasar eso, ¿ya? El escenario puede ser muy variado. Entonces, puedes tener muchas opciones para tener los dos escenarios. O sea, en cualquiera de estos, pues, el paciente puede ser policontuso o puede ser politraumatizado. En un accidente de tránsito a alta velocidad, ¿ya? En caídas de altura, volcaduras, de repente volcaduras en carrera de caballos, en carrera de autos, carrera de motos, ¿no? Que es más o menos para que ustedes tengan una idea más clara, es en ocasiones o en escenarios donde hay mucha velocidad, ¿ya? O sea, donde hay mucho movimiento intenso. Entonces, ahí probablemente sea el mecanismo mucho más severo para el cuadro que vamos a tener, para el paciente que vamos a tener, ¿ya? Entonces, la definición de un politraumatizado es que un paciente que llegue tenga 2 o más lesiones que pongan en peligro la vida de este paciente, ¿ya? O sea, cualquier escenario que se presente, ¿ya?, de los que podemos nombrar, mencionar o imaginarnos, ¿ya?, pero que si el paciente tiene 2 lesiones importantes en cualquier parte del cuerpo y crees que esas lesiones le pueden comprometer su vida, entonces ya es un politraumatizado ese paciente, ¿ya? Ahora, si tienes múltiples lesiones y el paciente, pues, ves que son lesiones superficiales, moretones, de repente escoriaciones, ¿no?, o varias heridas en alguna parte, pero no es algo relevante, entonces no es un politraumatizado. Por eso digo, en un mismo escenario puedes tener las dos opciones, pero si tu paciente tiene 2 lesiones importantes, ya tienes que tú tener mucho más cuidado. Entonces, en general, los mecanismos, ¿no?, son en tres grupos importantes, ¿ya? En 3 grupos importantes, el paciente puede ser candidato a que sea un politraumatizado.
Uno, un accidente de tránsito, ¿no? Como peatonal, como ocupante, un accidente laboral, muchísimos escenarios, ¿no? Desde caídas a huecos, en las minas, electricidad, ¿no? Y la agresión personal, pues que también, ¿no? O sea, en tumultos, en agresiones, en vandalismos, en asaltos, ¿no? Puede haber traumas de diferente tipo de presentaciones. Estos son los más frecuentes casos para decir que un paciente es politraumatizado, pero hay muchos más, así que ustedes van a buscar, ya, van a buscar otras opciones, van a buscar otras opciones de casos de pacientes politraumatizados. Entonces, por ejemplo, tenemos accidente de tránsito peatonal, que es frecuente, ¿no? Entonces, un paciente está caminando y un bus la embiste y listo, tienes el accidente hecho. Otro accidente de tránsito como ocupante. Acá tenemos muchos escenarios que ustedes tienen que pensar. Es diferente que tengas un accidente como ocupante siendo el piloto de la unidad. Es diferente que seas el piloto sin cinturón de seguridad. Es diferente que seas el copiloto con o sin cinturón o que vayas en la parte posterior del auto. O sea, es totalmente diferente el mecanismo, ¿ya? Y si es un auto mucho más grande, un bus y todo, o sea, todo eso va a variar de acuerdo al impacto, de acuerdo a la velocidad, si es un choque frontal, si es que es volcadura, ¿no? Hay muchos escenarios en los cuales van a variar. Definitivamente es diferente ese tipo de presentación cuando ya es un ocupante, ¿ya? ¿Qué más? Accidente a gran velocidad, ¿no? Entonces hemos dicho, caídas, volcaduras de moto, accidentes de moto, caída de caballos, caída de gran altura igual, ¿no? Que hay caídas de alturas, las caídas en construcción, aplastamientos igual también, ¿no? Puede ser por tierra, por piedras, congelamiento, ¿no? También está dentro de los diagnósticos para que se forme un politraumatizado. Un TEC grave, ¿ya? Porque normalmente un TEC grave, o sea, un traumatismo encefalocraneal, no te viene solo. A veces sí, pero cuando ya está en contexto de un politraumatizado, normalmente tienes eso y tienes algo más agregado, ¿no? Porque el mecanismo puede ser muy fuerte. Grandes quemados, polifracturados también, ¿no? Normalmente una fractura de pelvis, de fémur, evisceraciones importantes, grandes, traumas por arma de fuego, entonces ya eso le hace convertir rápidamente a que el paciente sea un politraumatizado. Y muchos más que ustedes van a buscar. Acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un paciente que tiene un trauma abdominal cerrado, ¿ya? Y tenía múltiples lesiones. Acá se ve una peritonitis fecaloidea, perforación de colon, perforación intestinal, tenía también un trauma torácico y un trauma pélvico, tenía muchas lesiones importantes, ya es un politraumatizado. Y acá igual, un accidente pélvico, un trauma genital, tenía trauma rectal, trauma abdominal abierto y cerrado. Entonces tienes ya opciones de sangrado, de hemorragia, un paciente ya se convierte en un politraumatizado. Entonces, en un mismo accidente pueden haber policontusos y politraumatizados, sabiendo el mecanismo de acción, como les vuelvo a decir, sí, ¿no es cierto? O sea, sí puede haber. Si tienes dos pasajeros, uno puede ser politraumatizado y el otro puede ser policontuso. Si tienes 10 pasajeros, los 10 pueden ser politraumatizados, o 9 pueden ser politraumatizados y uno puede ser policontuso, o al revés, o sea, cualquier escenario se puede presentar, ¿ya? Cualquier escenario se puede presentar, entonces hay que tener en cuenta eso, chicos, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, en el ATLS, nosotros vamos a manejar un orden para el manejo de estos pacientes. Son 7 pasos importantes, ¿ya? Son 7 pasos que tenemos que saber y conocer para manejar a este tipo de pacientes. El primero es la preparación, ¿ya? Vamos a desglosar uno por uno ahorita. Después tenemos el triaje, luego tenemos la evaluación primaria, después tenemos la evaluación secundaria, después viene la reevaluación y monitoreo, y finalmente tenemos los cuidados definitivos, ¿ya? Entonces, estos 7 pasos se tendrían que cumplir cuando tú ya tienes el diagnóstico de un politraumatizado. A veces, por la cantidad de pacientes que te puedan llegar a una emergencia,
es difícil manejar ese orden y el seguimiento, pero se tiene que tratar de cumplir a lo más posible para que no tengas ninguna complicación y no se te pase por alto alguna lesión o algún examen que tú crees que puede ser importante para que le pueda salvar la vida y mejore el pronóstico de tus pacientes, ¿ya? Entonces, tenemos la preparación. Y acá es importante ver el tiempo de traslado, es muy importante. Ya es lo más importante en la preparación, la fase prehospitalaria. ¿Por qué? Porque si tú tienes un accidente que está a 3 horas de tu centro, de tu hospital, va a ser muy diferente a que tú tengas el accidente a 5 o 10 minutos del centro. ¿Ya? Definitivamente el tiempo va a ser muy, muy, muy favorable cuando es mucho más corto para el paciente, ¿ya? Por el tema de sangrado, el tema de estabilización, el tema de tener ya un monitoreo después del diagnóstico, ¿no? Igual el retraso de tratamiento, el retraso de diagnóstico empeora el pronóstico de tus pacientes, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Desde la llegada de la zona del accidente hasta el ingreso al hospital es la fase prehospitalaria, o sea, de donde se encuentre, ¿ya? Acá tenemos que reconocer si el paciente es un politraumatizado o puede tener lesiones graves. Hay que hacer un buen... Si tienes 10 pacientes que te están llegando, rápidamente evaluarlos a los 10, ¿no? Entonces hacer una distribución con personal y todo lo demás para detectar qué pacientes tienen de prioridad en ese momento. Después hay que controlar las funciones vitales en todos los pacientes y iniciar un control de la vía aérea y hemorragias, que ese es el primer paso que lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un helipuerto de hospitales que tienen ese manejo. A la mano derecha está la clínica Delgado, en Miraflores, no sé si alguien conoce, es una clínica probablemente una de las más importantes que hay en toda Sudamérica. Tiene su helipuerto, tiene un manejo muy especializado, ¿no? Especialistas y subespecialistas en guardia prácticamente siempre. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? Que tengas un centro muy capacitado para dar referencia. Entonces, llegas directamente, ¿no? Al área de trauma shock, si tienes que mandarlo a UCI, a sala, entonces todo eso se tiene que manejar rápidamente. Entonces, estos pacientes politraumatizados, todos van a tener un grado mayor o menor de un shock, ¿no? Eso es un tema que lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de shock, pero es un shock traumático en este caso, en los pacientes porque tienen un accidente, han tenido un estrés, un trauma. Entonces, acá lo importante es la primera hora de todo lo que está pasando. Se llama la hora de oro, ¿ya? Es la primera hora desde el accidente, porque en este tiempo se ha demostrado que mientras más rápido se hace el diagnóstico y la evaluación y el tratamiento, el pronóstico de los pacientes incluso mejoran hasta un 60-70%, ¿ya? Mientras más tiempo demora, mucho menos es el pronóstico de recuperación de este tipo de pacientes. Entonces, acá se tiene que hacer una atención inicial rápida y derivar a un centro de trauma si es que no se puede solucionar en ese momento. Entonces, acá tiene que ser todo esto de manera arreglada, sistemática, organizada y especializada. O sea, tener un orden, saber quién va a dirigir el caso, qué funciones son de cada uno y demás. Pues acá, por ejemplo, vamos a ver un pequeño videito sencillo, es de lo más sencillo que se encuentre, ¿no? Para ver cómo se hace este primer manejo de la fase prehospitalaria, ¿no? Entonces, normalmente cuando te llegan este tipo de pacientes, o te lo traen la policía o te lo traen los bomberos. Difícil de que venga una ambulancia especializada para que ya te llegue a tu centro. Entonces, acá, por ejemplo, están llegando paramédicos, están llegando enfermeros, está el médico dentro de un carro de bomberos. Entonces ven al paciente, el paciente está pues inconsciente, está lateralizado hacia el lado derecho, entonces lo movilizan en bloque inicialmente y empiezan pues a hacer un examen completo, ¿no? Pues ahí le están preguntando, ¿no? Si es que responde o no al interrogatorio, no responde al interrogatorio, están y hacen una estabilización inicialmente, la primera fase, vía aérea y estabilización de columna cervical. Mientras se hace eso, le van tomando las funciones vitales, ya le han tomado
tomando la frecuencia respiratoria, ya le están tomando la presión, le están tomando su saturación, y están viendo que aparentemente es un paciente que está hipotenso, está taquicárdico, ¿no? Entonces puede ser un politraumatizado, no responde al interrogatorio también. Entonces hace una evaluación integral. Entonces, mientras que el líder de la evaluación está tratando de reanimar al paciente, ¿no? Dando oxígeno, le están canalizando la vía en el otro lado y empiezan a hacer el examen físico prioritario. Siempre hay que ver desde arriba hasta abajo. La primera evaluación tiene que ser la parte sensorial, rápido como si te responden al paciente, ver las lesiones que tiene en la cabeza, que tiene en el cuello, luego ir bajando hacia tórax, abdomen, pelvis, extremidades, ¿no? O sea, tener un orden, eso es lo importante, ¿no? O sea, no desesperarse y tener un orden para estos pacientes. Entonces, mira, acá, por ejemplo, ya la han auscultado y están viendo, aparentemente no tiene pasaje de murmullo vesicular en el lado del pulmón derecho, y están simulando que tiene un neumotórax a tensión, ¿ya? Entonces están punzando en ese lado, una punción con una para resolver el cuadro inicial, ¿no? Que lo vamos a ver también en un rato, un ejemplo de esto. Entonces, después hacen un nuevo monitoreo, vuelta otra vez a tomar funciones vitales, a ver cómo está, ¿no? ¿Ok? Después de la evaluación desde arriba hacia abajo, ven, aparte tienen una lesión aparentemente en una extremidad, ¿no? Y lo que se hace es una estabilización, ¿no? Hay que estabilizar los miembros, ¿ya? Entonces, ya el paciente está con su vía, ya están coordinando la referencia a algún centro, ya han hecho las llamadas, está el paciente ya un poquito más estable, ¿no? Entonces ya aparentemente ha despertado, se ha resuelto el neumotórax, sus funciones vitales están mucho más estables, ya se ha coordinado toda la referencia hacia el centro, y después viene a evaluar la parte anterior, ¿no es cierto? O sea, todo lo de la parte anterior del paciente ya está evaluado, han revisado correctamente que no haya más lesiones y más. Entonces toca evaluar la parte posterior, ¿cierto? Entonces se tiene que acomodar al paciente, ¿no? Normalmente se toma en 3 o 4, en 4 bloques, en 4 tiempos, ¿ya? Entonces hay un curso justamente del ATLS, del PHTLS, para médicos, para enfermeros, para estudiantes también. Entonces te enseñan todo esto, ¿no? Lo que es primeros auxilios, el manejo inicial de un politraumatizado, movilización en bloque, mira, de este paciente para ver lesiones posteriores, que no haya nada, ¿no? Evidente que se les haya salido, estabilización, rectitud de columna, ¿ya? Pues en bloque y después colocación a una camilla, ¿ya? Para poder movilizar al paciente. Entonces, ahí ya está, estabilizado, manejado, y luego el traslado hacia la ambulancia, ya eso es algo más sencillo, ¿no? Entonces, esto sería lo que nosotros quisiéramos que suceda, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, que el paciente llegue bien estable, una buena camilla, una buena vía, un buen collarín, buena hoja de monitoreo, ya con un diagnóstico mucho más claro de todas las lesiones que se han podido encontrar en el escenario, ¿no? Y todo el personal bien listos, bien ya preparados a la recepción del paciente. Eso sería lo que nosotros quisiéramos que pase. Pero normalmente pasa esto, ¿no? O sea, en la fase hospitalaria llega, como le digo, la policía, los bomberos, lo encuentran al paciente, ya, con suerte a su camilla y pum, lo lanzan, ¿no? Lo lanzan a la emergencia, lo dejan ahí, ¿no? Y muchas veces ha pasado eso, que no se sabe qué vale el escenario, qué más ha podido pasar, cuánto tiempo ha pasado desde el evento, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco complicado. Acá necesitamos una fase hospitalaria, tenemos un equipo obviamente preparado, realizar el triaje correcto y hacer el método de selección y clasificación de los pacientes, ¿no? Como les decía, evaluar rápidamente y ver qué pacientes tienes la prioridad. Luego tenemos la revisión primaria, ¿ya? Esto tiene que ser unos 10 segundos, te dice la TLS, o sea, revisar rápidamente. Llega tu paciente, está encima de tu camilla y tú arrancas arriba, ves, ¿no? Tratas de despertar al paciente o hablarle, señor, ¿cómo está? ¿No?
Si te responde, no te responde, ves rápidamente, puedes ver pupilas, cómo está respirando, si tiene lesiones evidentes en cabeza, en cuello, en tórax, abdomen, pelvis, bajas, bajando. Es algo bien rápido para ver si algo te llama la atención. Si tú ves, por ejemplo, ahí ese rato una desviación del cuello, o ves una deformidad en la cadera, ves una herida evidente abdominal, entonces ya puedes ir orientando a que ahí puede estar el problema más importante, ¿ya? Entonces, en toda esta primera parte tenemos nosotros que ver si el paciente está o no con signos de vida, ¿ya? Son signos de vida los más importantes que tenemos. Uno es la reacción pupilar, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Con una linterna. Movimiento de extremidades, si hay un esfuerzo respiratorio correcto y sincrónico, si tiene pulsos periféricos palpables y si tiene una actividad eléctrica cardíaca. O sea, estos son los signos de vida que el paciente tendría que tener para hacer tú una progresión. Si tu paciente no tiene estos signos de vida, no tiene mucho sentido de que tú sigas adelante con el paciente, porque si tienes una emergencia, tienes que dar prioridad a los otros pacientes. Entonces acá tenemos 3 escenarios importantes para ver el estado fisiológico al ingreso de estos pacientes. Entonces, si tu paciente está moribundo, pero sin presión audible, pero está con todos los signos de vida durante la valoración inicial, se llama un paciente en estado agónico. Si tu paciente llega sin signos de vida en el hospital, pero sí tenía esos signos de vida durante la escena o durante el transporte, y es un estado fatal. Entonces el paciente está en paro y tienes que hacer la maniobra de resucitación, RCP básico, RCP avanzado. Y si tu paciente llega sin signos de vida en la escena y sin signos de vida en el hospital, pues ya es una muerte, se confirma nada más el fallecimiento del paciente, ¿ya? Entonces el ATLS te habla de esto, lo que estábamos comentando antes rápidamente, es un orden alfabético para manejo de estos pacientes. Te dice el ABCDE, ¿ya? Entonces cada uno tiene una explicación y un desglose importante. El A es manejo de la vía aérea y control de la columna cervical, que es lo más importante. Después te dice el B, la ventilación. Luego viene el C, la circulación y control de hemorragia. D, la evaluación neurológica. Y el E, la exposición de estos pacientes. O sea, esto es el orden. Pero con el tiempo ya se han dado cuenta de que el verdadero orden no debería ser el ABCD, sino tendría que ser el ACBDE. O sea, hacer un cambio de la parte circulatoria por la ventilatoria, ¿ya? Porque la mayor cantidad de mortalidad se ha visto en accidentes que es por el sangrado. O sea, la hemorragia mata mucho más que el paciente que no ventila en ese momento. O sea, eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, es por eso que el orden debería ser eso. Muchos de los cirujanos y digamos, intensivistas o los emergenciólogos que ven también todo esto, no lo cumplen de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te dice la norma y lo que yo les puedo pasar, ¿ya? Entonces vamos a desglosar uno por uno. El primero, entonces, es el manejo de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Entonces acá tenemos que ver rápidamente los signos de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Obviamente, estás evaluando a tu paciente y ves, el paciente se ha atragantado con la lengua, tiene fracturas de dientes, hay mucho sangrado en la cavidad oral, entonces todo eso se tiene que ver. Un cuerpo extraño también. Entonces ver lesiones faciales, mandibulares, traqueales que te puedan evitar incluso o complicar en la vía aérea. Entonces acá tenemos que tener en cuenta un punto importante. ¿Qué te dice el ATLS? Si tu paciente está consciente o inconsciente, te va a dar el índice inicial para el manejo ventilatorio, ¿ya? Entonces, si tu paciente tú le haces una evaluación rápida, le haces la escala de coma de Glasgow y este paciente tiene menos de 8, te dice que tendrías que intubarlo en ese momento. Y yo les digo, no se cumple eso, lastimosamente casi nunca se cumple eso. Entonces, porque si tu paciente tienes 9, 10 de Glasgow, ¿no? Entonces ya no observas nomás, pues, ¿no? Pues si tienes 8, menos de 8, tienes que intubar. En ese momento tendrías que intubarlo el paciente, ¿ya? Incluso con casos severos de traumas cerebrales, ni así se intuba el paciente, lo meten a sala y recién, lo cual no está bien, ¿no es cierto? Entonces deberías tú tener ya una intubación previa al paciente, estabilización ventilatoria y un mejor monitoreo.
Pero en algunos casos también puede haber error, ¿no? Entonces, este Glasgow, si ustedes han visto, han hecho alguna vez un puntaje, ¿ya? Entonces, no siempre se va a cumplir con el trauma, porque puede ser dado por otros mecanismos, ¿no? Pacientes psiquiátricos, pacientes que tienen intoxicación y demás, ¿no? Ahora, en estos casos, los pacientes no tenemos que hiperextender el cuello, no hiperflexionar y no rotar el cuello. O sea, hasta que no tengamos una certeza de que no hay un trauma cervical, no podemos confiarnos en esa parte, ¿ya? Hasta que no se demuestre una lesión cervical, tener mucho cuidado con el movimiento en la parte alta. Entonces, la intubación, como les decía, en pacientes de Glasgow menos de 8, y en estos casos, la intubación endotraqueal se tiene que visualizar bien los puntos anatómicos. Si alguien ha visto cómo se intuba o tiene una idea, acá tenemos que evaluar bien, ¿no es cierto?, la B invertida, ver las cuerdas vocales en la parte posterior. En algunos que tienen la parte más anterior es más difícil de poder intubarlos. A veces no se puede, entonces piden una ayuda, ¿no? Entonces, mientras que el que va a intubar pide que presionen hacia abajo el cartílago cricoides con 2 dedos, ¿yo? Y con eso se puede visualizar bien la entrada. Y ahí que se coloca el tubo. Puede necesitarse aspiración de secreciones, a veces cuando hay sangrado, hay mucho moco, entonces a veces no se logra visualizar bien. Ahora, felizmente, hay laringoscopios un poquito más fáciles de manejar. Incluso hay un laringoscopio que tiene como una pequeña pantallita, ¿no? Se imagina, es como un celular, ¿no?, agregado en la parte alta. Entonces ya no se necesita traccionar mucho las palas del laringoscopio y se puede visualizar fácilmente, ¿no es cierto?, las cuerdas, y una intubación prácticamente más fácil y a ciegas, ¿ya? Entonces, vamos avanzando, pero acá te dice una cosa importante, que nadie va a fallecer porque no lo intuban. O sea, ya está intubado el paciente y dice, no, listo, ya soluciona. No, va a fallecer porque el paciente no lo ventilan. Si tú lo intubas, no es suficiente, alguien tiene que ventilar al paciente, porque el paciente no va a respirar de manera normal, no va a poder jalar, el paciente no jala solo. Necesitamos o una máquina o alguien que esté ambuceando. Entonces, si no haces eso, el paciente va a fallecer. ¿Qué más? En cuanto a las maniobras, ¿no? Hay 3 maniobras. 1, la tracción mandibular con estabilización cervical, o sea, jalar la mandíbula hacia adelante y mantener rígida la columna cervical. Colocar una cánula orofaringe, que es una cánula de Mayo, si alguien ha visto, es una canulita en forma de J, normalmente es de plástico, hay también metálicos, ¿ya? Entonces, esta canulita nosotros la colocamos en pacientes para que la lengua pues no caiga hacia atrás, ¿no? Entonces le colocas esa cánula y eso evita que la lengua caiga hacia atrás, y se puede incluso estabilizar mejor la columna cervical y de colocar el collar en ese momento y de acuerdo a la indicación. Ahora, como les decía, solamente se va a descartar una lesión cervical con una clínica y una radiografía cervical. Tienes una clínica clara, no hay lesiones evidentes, el paciente está respirando bien, moviliza extremidades, tranquilo, una placa limpia, no hay lesiones, listo, descartado la lesión cervical. Si no, hasta no demostrarse lo contrario, el paciente tiene un riesgo. Entonces, estos son los 3 tipos de collarines que tenemos: el blando, el semirrígido y el rígido. El blando normalmente se usa en contracturas musculares, en listesis o en el síndrome de latigazo, cuando hay, ¿no es cierto?, un golpe en la parte posterior, un accidente de tránsito, una frenada brusca, ¿no? Y se usa para la recuperación. El semirrígido, que es el Filadelfia, ya para que el paciente no pueda mover mucho la parte cervical, que también se usa en casos de hospitalización. Y el rígido, el Minerva, que ya se usa en casos ya de lesiones mucho más importantes, cuando tienes, por ejemplo, una cama dura, tienes que indicación de cama rígida, cama semirrígida, lesión cervical, medular importante, usas este collarín para que el paciente no pueda movilizar. Entonces, tenemos que tener una buena radiografía, estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, una buena radiografía de columna cervical, ¿no? Es que tiene que cumplir un par de parámetros importantes. Que esté bien tomada, ¿ya? Que esté bien centrada, ¿ya?
que se pueda ver todas las estructuras que queramos en la parte, ¿no?, de frente y de perfil. De frente, que no haya desviaciones, que no haya angulaciones, ¿no?, todo. Y en la parte lateral, que se puedan ver las 7 vértebras cervicales y la primera dorsal, para que sea catalogada como una buena placa. La rectitud de las vértebras, la rectitud de las apófisis espinosas también, y ver que no haya compromiso, pues, del cuerpo vertebral y todo lo demás. Entonces, todo eso se tiene que ver en una buena placa radiográfica. En esta primera parte puede haber lesiones con gran riesgo de mortalidad, como en cualquiera de las otras fases también igual puede haber. Pero en esta, ¿no?, son prácticamente con una mortalidad muchísimo más acelerada. O sea, el paciente puede fallecer rapidísimo por una sección medular, por un ahogamiento, por un atragantamiento. O sea, puede ser cuestión de segundos. El paciente llega, ¿no es cierto?, y puede fallecer por alguna de estas 3 causas en lo que estamos hablando en la parte de estabilización de vía aérea y columna cervical. Luego, nos vamos al C, entonces, ¿no? Circulación y control de la hemorragia, ¿ya? Acá hemos dicho que el tema de sangrado es muy importante. Si tú tienes un sangrado, tienes que controlarlo. O sea, si el sangrado está evidente, tienes que controlarlo. Si es un sangrado que no se ve, pues ya tienes que hacer un estudio y ver si se va a hacer algo más. Entonces acá vemos que la hemorragia es la principal causa de mortalidad prevenible. Hay que evitar el shock, obviamente, y ver 3 cosas importantes: el estado de conciencia del paciente, el color de la piel y el pulso. El pulso es lo importante para ver. Si nosotros, un paciente con un accidente de tránsito, es un politraumatizado y está con una taquicardia muy alta, muy probablemente está sangrando. Aparte de lo del dolor y más, muy probablemente el paciente está sangrando. Entonces, el primer indicio, el primer signo que nos dice que el paciente puede estar sangrando, una taquicardia, ¿ya? Después, hay que identificar si hay hemorragia externa y controlarla. El uso de torniquetes, compresión neumática, pinzas, también está dado. O sea, no es que sea descartado antes de, no, ya no se hace torniquetes. No, sí se hace. Sí puedes hacerlo, pero de manera temporal, no definitiva. Ya, esa es la diferencia. Antes decías, no, torniquete ya no se usa porque ha provocado isquemia y demás. No, no. Se puede usar durante un tiempo, ¿ya? Si tienes un sangrado evidente ahí en alguna parte del cuerpo y ves que está sangrando un vaso, agarras una pinza, una Kelly y pum, le agarras el vaso. Listo, eso le va a salvar la vida al paciente, no tiene nada de malo, ¿ya? Después, ¿qué más? Las zonas de gran sangrado hay que saber dónde tenemos más distribución. En el tórax, por ejemplo, puede haber un sangrado hasta de unos 2 litros, en el abdomen puede haber sangrado hasta de 3 litros, 4 litros, en el retroperitoneo también 3 litros, en la pelvis puede haber 2 a 3 litros, en los huesos largos 1,5 litros. Entonces, dependiendo de la lesión que tengamos o varias lesiones, vamos a ver la cantidad de secuestro y la cantidad de pérdida de sangre que puede haber. Entonces, un sangrado del 15% es asintomático, eso lo vamos a ver en la clase del shock. Entonces, cuando pierdes el 15% de tu sangre, del gasto cardíaco, lo que tú tienes, ¿no?, el paciente normalmente no tiene ninguna sintomatología importante, o sea, no hay hipotensión, no hay taquicardia, ¿no? El paciente está tranquilo. En la mayoría de los casos, hay casos en los cuales con menos porcentaje pacientes están mal, ya, o sea, no es definitivo, ¿ok? Acá tenemos una imagen de una bota neumática, una presión neumática que te puede controlar el sangrado y a la vez estabilizar parcialmente una extremidad. Y los torniquetes, pues con vendas, con correas, con gasas, con palos, con lo que tengas a la mano. En esta parte del C, también puede haber lesiones con gran riesgo de mortalidad. Por ejemplo, el hemotórax masivo, ya, un trauma de grandes vasos y un taponamiento cardíaco. Más agresivo, obviamente, el segundo. Cuando tienes una lesión de grandes vasos, una caída, por ejemplo, de altura, el paciente cae parado, ¿no es cierto? Hay una lesión, ¿no?, importante en el mediastino, una sección de cava, de aorta, entonces el paciente fallece rápidamente, ¿no? O se está echado, se para bruscamente en una sección y un sangrado, el paciente fallece. En el hemotórax y el taponamiento te dan un poquito más de tiempo, pero también pueden ser muy agresivos. Entonces, por ejemplo, tienes un hemotórax masivo, entonces el diagnóstico, ¿no?, ves, el paciente está con dificultad respiratoria, se ve una matidez en el hemitórax izquierdo,
se ve un nivel evidente de radiolúcido en el hemitórax afectado. Listo, placa, confirmas hemotórax. Masivo cuando ya está comprometiendo más de los 2/3 del hemitórax comprometido. Entonces, acá tú tienes que solucionar rápidamente. ¿Y cuál es el tratamiento? Tienes que colocar un tubo de drenaje torácico. Entonces, la forma de colocar tubo de drenaje torácico siempre va a ser la misma. Para hemotórax masivo, para hemotórax simple, neumotórax también inicial, ¿ya? Entonces, se coloca de la misma forma. Si alguien ha visto o tiene oportunidad o va a ver cómo se coloca, entonces se tiene que hacerlo de manera correcta. Muchos de los cirujanos generales no saben colocar el tubo de tórax, entonces a veces dicen, no, que lo coloque el cirujano de tórax. Y no tienes cirujano de tórax en el hospital, ¿qué haces? O sea, el paciente puede complicarse, o sea, es algo relativamente sencillo. Se puede colocar un tubo de tórax en 1 minuto, ¿no? O sea, bien colocado en 1 minuto. Tienes un poquito más de paciencia, lo puedes hacer con un poco más de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haces una colocación de un tubo? Agarras, ¿no es cierto?, la zona, tienes que ubicar el quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ya? Haces un marcaje en esa zona y agarras una jeringa de lidocaína de 10 cc, lo cargas, ¿ya? Lo cargas con lidocaína, haces un pequeño corte, ¿no es cierto?, previa infiltración de la anestesia, entonces colocas 2 cc en la piel, vas entrando y vas a chocar en las 2 costillas, entre el quinto espacio intercostal, infiltras sobre la costilla 2, en la misma costilla 2 y debajo de la costilla otros 2. Y mientras que vas retirando la aguja, también vas infiltrando con 2 cc. O sea, ya son 10 cc en esa forma. Haces un pequeño corte de 1.5, 2 centímetros con el bisturí y tienes que tener una pinza fuerte, una Kelly fuerte, o una Pean, ¿no?, curva, grande, para poder entrar hacia la cavidad torácica. Entras disecando, llegas, sientes un clic, si es hemotórax va a salir sangre de inmediato en ese momento y lo tienes que conectar con una sonda rectal. Una sonda rectal, normalmente para colocar un tubo de tórax en varones, nosotros usamos 28 o 30. Si es en mujeres, usamos 24, 26 el calibre del tubo, ¿ya? Entonces, luego se coloca y se fija con una sutura no absorbible, con seda o con Vicryl 2 ceros, ¿no? Y todo eso se conecta hacia un frasco de drenaje de líquido que más o menos le ponemos 200 a 300 cc para que haya un monitoreo y un burbujeo en esa zona. Ahora, una vez que tú has colocado el tubo de tórax, entonces tú tienes que observar y ver el débito que está saliendo, porque te va a indicar si tu paciente va a ir solamente a manejo conservador o vas a tener que operarlo. ¿Cuándo lo operas? ¿Cuándo haces una toracotomía? Horas seguidas, o sea, 300, 200, 200 cada hora, tiene que entrar a sala. O más de 500 cc en la primera puesta sale 1,5 litros, va a sala de frente, que puede una lesión importante vascular o parenquimal. No importa mucho el color, si la sangre es más oscura, más roja, acá lo que nos importa es el volumen, ¿ya? Entonces, el volumen va a ser muy importante para el manejo de estos pacientes, ¿ya? Ok, después, vemos acá la foto que acá ya se ha puesto, ¿no es cierto?, el tubo, se tapa con un parche, ¿ya? Acá le ponemos un parche, acá también otro parchecito en la conexión del tubo con el látex que va hacia este frasco, ¿no es cierto? Entonces acá viene la manguera, ¿ya? La manguera que va a conectarse acá al líquido. Va a haber un burbujeo y va a haber pues la cuantificación que vamos a tener. Y el tubo lo vamos a tener el tiempo necesario. Normalmente se quedan unos 3, 4 días con eso, ¿no? Dependiendo cómo va su clínica y cómo va la radiografía de control de estos pacientes, ¿ya? Entonces, al hacer una radiografía de control en estos pacientes, ya puedes ver si el paciente ya tiene una expansión de pulmón y se puede retirar el tubo. Entonces, la retirada es fácil, siempre en inspiración, ¿ya? Inspiración bien forzada, se saca el tubo y se anuda con la sutura que se le ha dejado previamente. Otra lesión, como les decía, que da mucha mortalidad, la lesión de grandes vasos, ¿no? Entonces acá tendrías muy poco tiempo para hacer una embolización, una cirugía, la mortalidad es muy alta. El taponamiento cardíaco, ya saben ustedes la clínica, la tirada de Beck, hipotensión, ingurgitación yugular, demás. ¿Ya? Entonces acá, teniendo una ecografía, una tomografía, viendo, confirmando con un ecocardio en este caso,
ver que hay un taponamiento cardíaco, tiene que hacer una pericardiocentesis, o sea, hacer una punción. ¿Cómo se hace? Agarras una aguja grande, larga, un catéter largo desde la apófisis sifoides, lo diriges hacia el medio de la clavícula izquierda, en esa posición llevas, punzas y aspiras. Y eso ya te va a hacer un drenaje parcial, te va a salvar la vida del paciente. Si no se da, el volumen es más de 100, 150 para un taponamiento, tiene que entrar a cirugía. Luego nos vamos al otro parámetro, ¿ya? Que sería la B, la ventilación. Entonces al paciente tienes que ver cómo está respirando, es lo más importante, si el paciente respira o no respira. Entonces tú tienes que ver, sentir y oír, ver cómo se mueve el tórax, sentir, colocas el oído cerca de la fosa nasal, cómo está expirando, y oír también, ¿no? Ya tienes que tener esos 3 parámetros para que tenga el paciente una buena respiración. Hay que ver si no hay lesiones en el tórax evidentes, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer una inspección, palpación, percusión y auscultación. Ese es el orden que se tiene que ver en estos pacientes. Y sí o sí, el tórax bien. Vamos a repasar radiología, ustedes ya saben eso. Busquen, ¿no? O recuerden, repasen cómo es una muy buena placa de tórax tomada, qué parámetros tienes que tomar, ya cómo se ve una buena radiografía, de una radiografía normal, todo eso también tienen que ver, ya. En el caso de trauma, para ver, descartar neumotórax, hemotórax, fractura costal, tórax inestable, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver. Lesión mediastinal, también que es importante, ¿ya? Entonces, pueden alterar la ventilación varios factores, de los cuales uno te puede dar un riesgo de mortalidad también relativamente rápido, que es un neumotórax a tensión, ¿ya? Te da alta mortalidad. Después, ¿qué más te pueden alterar la ventilación? Una contusión pulmonar, un hemotórax simple, un neumotórax abierto y un tórax inestable. Entonces, cualquiera de estas estructuras puedes tener una lesión en la ventilación. El neumotórax, ¿ya? El diagnóstico sabes, ¿no? Disminución del murmullo, hipersonoridad, la placa desviación prácticamente de todo el mediastino hacia el lado contralateral, la tráquea, y una radiolucidez bien compacta de acuerdo a donde tú vas a ver el neumotórax. Tienes que cuantificar si es 1/3, 2/3, ¿no? O ver más o menos el volumen que puedes tener de acuerdo a cada lesión. El neumotórax, colocas tu drenaje torácico, ya saben cómo, sí o sí. En neumotórax a tensión, acá la diferencia es que es una marcada dilatación y distensión hacia el lado contralateral. El paciente está hipotenso, está chocado, está en mal estado general. Entonces acá lo que se tiene que hacer es salvar la vida en ese momento el paciente. Es un diagnóstico de un neumotórax a tensión, rápidamente tienes una toracocentesis. Agarras una aguja, un catéter epidural, una aguja de Berres, lo que tengas, ubicas el segundo espacio intercostal, línea clavicular media, y haces la punción en esa zona. Y ¡boom! Sale y drenas el neumotórax. Ese es el manejo inicial, y después ya le vas a colocar el tubo. Ese segundo vas a salvarle la vida al paciente. Algo más que te altera la ventilación, la contusión pulmonar. Entonces acá, un antecedente de trauma, paciente con dificultad respiratoria, le haces una placa, una tomografía, idealmente, ves focos así medios algodonosos en ambos lados, normalmente se ven en ambos lados, ¿no? Zonas blanquecinas, difusas, dispersas. Entonces es un diagnóstico de una contusión pulmonar. Acá el manejo es médico totalmente, analgésicos, ¿no? Sedación, incluso en algunos casos, oxigenación y ventilación o intubación en algunos casos. El hemotórax, ya lo hemos visto en un hemotórax masivo, si no es tan comprometido mucho porcentaje, igualito solamente el drenaje torácico suficiente para los pacientes. Cuando tienes un hemotórax abierto, ¿qué significa? O sea, tienes una herida evidentemente en el tórax, entonces sacas esto y ahí estás soplando pues el tórax, se ve una herida evidente. Entonces tienes que transformarlo a un hemotórax prácticamente simple. Entonces haces un parche parcial, agarras una gasa, si quieres, ¿no? Agarras una tela y le pones un parche en solamente 3 lados de la herida. Acá está la herida en el medio, ¿ya? Y va a ser como una bisagra, ¿no? Va a evitar eso, de que no solamente salga
¿no? el aire a esa zona y se va a contener parcialmente hasta colocar el tubo de drenaje torácico. La otra lesión es el tórax inestable. El tórax inestable se diagnostica o se define como dos o más lesiones, ¿ya?, en dos segmentos diferentes del tórax. Pues si tienes acá, por ejemplo, una fractura costal entre la tercera, cuarta y quinta, en esta parte lateral, y tienes en la octava, novena y décima en la parte medial, ya es un tórax inestable, porque ya es un tórax en boleto, o sea, se ve, por ejemplo, la disociación torácica, ya no hay una ventilación normal, correcta, ¿no? Entonces, idealmente se tiene que hacer una tomografía en estos casos. Si tienes en una sola línea de fractura, no es un tórax inestable, porque está en una sola línea, se llama polifracturado o fractura costal múltiple, si quieres. No es un tórax inestable. Entonces, en un tórax inestable hay manejo conservador casi a lo siempre, ¿ya? Analgésicos, sedación, oxigenación y ventilación a estos pacientes. Y en algunos pequeños casos solamente van a cirugía. Le colocas pues una fijación prácticamente de las costillas, ¿no?, con una sutura especial, con alambre normalmente o con acero, para que el tórax se vuelva a su misma posición. Seguimos avanzando. La evaluación neurológica, ¿no? La D, tenemos que valorar el nivel de conciencia del paciente, el tamaño de la reacción pupilar, la lateralización del paciente y el nivel de lesión medular, ¿no?, para ver a dónde está dirigido este tipo de lesiones. Entonces, en la primera, ver importantísimo cómo está la pupila. Saber el diámetro normal, cuando un paciente puede estar en miosis, en qué casos puede haber midriasis, todo eso también ustedes van a buscarlo, recordarlo, ya, para ver si es que es un paciente que tiene una lesión o no importante, porque puede haber confusiones ante hipoglicemias, intoxicaciones alcohólicas, uso de drogas o narcóticos. O sea, te puede confundir, como les dije, el estado de coma de Glasgow te va a confundir acá y en la región pupilar también. Entonces va a decir, no, este paciente está midriático o está miótico, ¿lo voy a intubar? No lo voy a intubar, está anisocórico. Entonces tienes que ver eso, tienes que recordar qué cosas te pueden dar la escala de coma de te lo sabes. A recordar nada más los tres parámetros importantes: la apertura de ojos, que te da hasta 4 puntos, 4, 3, 2, 1, ¿ya? La respuesta verbal, que te da hasta 5 puntos, ¿no? Y la respuesta motora, que te da hasta 6 puntos. Entonces esto no hay mucha modificación realmente, ¿no? En cuanto sí a la estimulación de las partes importantes, ¿no? Pellizcar al paciente, aplastarle para que pueda reaccionar. Estos pacientes sería importante, ¿no?, la calificación. Antes, en la escala de coma de Glasgow, o sea, no aparecía este NB, no valorable, o sea, no existía eso, ¿ya? Ahora, en estos tres ya está no valorable. También, ¿cuándo puede ser no valorable? Cuando un paciente, pues obviamente está ya intubado. Un paciente ya está intubado, no vas a poder valorar, no sabes con qué Glasgow está. A unos le ponen 3 más tubo o 4 más tubo. Bueno, difícil, ¿no? Es un poquito... Ok, seguimos en la E, la exposición. ¿No? Ver que no se te pase ninguna lesión advertida. Pero hay que también evitar la hipotermia. O sea, descubres rápidamente al paciente, lo desvistes, terminas y rápidamente lo vuelves a abrigar. Le pones las mantas tibias para evitarle pasar sus cobertores, para evitar esto, ¿no? La tríada de la muerte: acidosis, hipotermia y coagulopatía. La tríada de la muerte. Tenemos que evitar cualquiera de estos 3 factores para una complicación en estos pacientes. Después, la siguiente fase ya sería la reanimación, ¿ya? Entonces, acá en la reanimación tenemos que ver si nuestros pacientes van a requerir o no un RCP. Previamente tenemos que hacer una resucitación agresiva y manejo de las lesiones que comprometen la vida. O sea, todas las lesiones que hemos visto que pueden comprometer la vida se tienen que tratar de solucionar en ese momento, ¿ya? En esa reanimación, lo que tú estás viendo, tienes que solucionarlo en ese momento. Puede pasar un RCP o básico o avanzado, dependiendo, y en algunos incluso van a...
revisión primaria, estás reanimando a tu paciente, ¿ya? Y ves que tienes que volver al inicio, lo tienes que hacer, ¿no? No es lo normal, pero se puede dar. Acá en esta reanimación tenemos que ver que el paciente tiene que tener un buen monitoreo, ¿no? Tener un electrocardiograma ya ahí en su cabecera que te va a avisar. Colocación de sonda nasogástrica en algunos casos sí, ¿no? Eso también es controversial, ¿no? Y el caso de colocación de sonda Foley aún más controversial. Entonces, realmente un politraumatizado, antes decía, ya está politraumatizado, sonda nasogástrica, sonda Foley, catéter venoso central, todo listo, ¿ya? La sonda Foley se tiene que colocar sí, porque es un buen medio de monitoreo de flujo y de balance para nuestros pacientes, pero no vamos a colocar en casos de fractura de uretra, en sospecha. Entonces, cuando hay una fractura de uretra, te da sintomatología o signos como sangrado uretral, equimosis perineal, sangrado escrotal, próstata no palpable o una fractura de pelvis muy evidente. Entonces, ahí no colocamos una sonda. Tenemos que tener una pulsioximetría clara también en este tipo de pacientes. Exámenes auxiliares que vamos a pedir, todas las pruebas hemáticas del preoperatorio que ya la conocemos ustedes, ¿ya? Sedimento urinario de repente sí o no, las radiografías que van de base en todo politraumatizado siempre, radiografía de cráneo, radiografía de columna cervical, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. Siempre tienen que pedir esas incidencias. Y de ahí si tú vas a pedir estudios complementarios ya va a ser de acuerdo a cada tipo de paciente. Estudios de diagnóstico abdominal, puedes hacer ecografía, laparoscopía, laparotomía, tomografías. Tomografía cerebral simple con ventana ósea, pielografía, cistografía, uretrografía, son exámenes mucho más específicos de acuerdo al trauma, a la zona donde tú estás yendo o dirigiendo la lesión más importante. El ecofase es muy importante en pacientes con trauma. O sea, es una ecografía, ¿no? Abdominal para pacientes con trauma, ¿ya? Es un estudio muy rápido, entonces, que tienes a tu paciente echado y agarras un ecógrafo y rápidamente tienes que ver en los 4 focos que puede haber sangrado. Los espacios, el espacio perihepático, periesplénico, pericárdico y el pélvico. O sea, todo eso tienes que evaluar, los 4 focos de sangrado importante en un politraumatizado. Si le haces el ecofase rapidísimo y no hay líquido en ninguna de estas zonas, prácticamente ya estarías descartando un trauma abdominal y si te vas a enfocar a las otras lesiones que puedes tener en tórax, pelvis, cervical y demás. Bueno, entonces resumiendo, la revisión primaria, ¿qué cosa vas a tener? Vas a tener un paciente que vas a tener un monitoreo de funciones vitales estables, las placas que hemos dicho, el ecofase que hemos dicho ahorita, el electrocardiograma para monitoreo y ver si amerita o no amerita una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Todo eso te va a dar la revisión primaria que tiene que estar bien claro para nosotros y para nuestros pacientes. La revisión secundaria, vamos a hacer algo más específico, ¿ya? Es mucho más específico. Una evaluación íntegra del trauma en estos pacientes. Volver a reevaluar. Acá te da más tiempo para que tú tengas que sacar una historia clínica completa. O sea, evaluar a nuestros pacientes, ¿ya? Y preguntar qué más ha pasado en el sitio, en el accidente, y qué más específicos que necesitemos. Todo lo que estemos pidiendo y necesitemos, probablemente tenemos que solicitarlo en ese momento. Entonces, acá en esta revisión secundaria tenemos que hacer una historia clínica amplia. Entonces, que el paciente, ver qué alergias tiene, qué medicamentos ha consumido, no ha consumido, si tiene patologías agregadas, si ha consumido no alimentos y bebidas en qué tiempo y si tiene alguna alergia específica también. Entonces, tenemos que ir a hacer una revisión correcta arriba hasta abajo, desde cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, perine, extremidad, sistema nervioso central. Todo volver a reevaluar de manera completa. Después de eso, de la evaluación secundaria, tenemos que hacer ya lo último, es la reevaluación y monitoreo. Entonces, se supone que ya tenemos diagnósticos, todos los diagnósticos que tenemos. Entonces, a la cabeza, paciente politraumatizado, y de ahí tú le puedes poner todos los diagnósticos que quieres. Si quieres TEC leve, puedes tener un trauma torácico cerrado, hemotórax, trauma abdominal penetrante, fractura de tibia, digamos, o sea, todo en ese orden tiene que ir, ¿ya? Tienes que hacer una reevaluación
teniendo a tu paciente con un monitoreo constante de las funciones vitales. Monitoreo del flujo, un monitoreo traumatizado, va a estar con mucho dolor. Entonces, 2 o 3 analgésicos, el paciente va a estar tranquilo, pero eso puede enmascarar un cuadro, por ejemplo, un trauma abdominal que se te puede ir. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? De repente un analgésico inicial, ¿ya? De repente un tramadol, y de ahí lo vas evaluando. Si tu paciente te llega y tiene mucho dolor, ya, pues le pones. Si crees que te puede tolerar un poco, mejor lo examinas bien y de ahí ya decides, ¿le pongo analgésicos? No le pongo analgésicos, ¿ya? Eso tienen que tener muy en cuenta. Y los cuidados definitivos, pues obviamente lo último, decidir si es que tu paciente puede manejarse en tu centro, en tu hospital, o hacer una transferencia a un centro de mayor complejidad. Manejo en UCI o en shock trauma y manejo por las especialidades indicadas, o sea, hacer todas las interconsultas necesarias. Interconsulta uro, interconsulta trauma, neuro, cirugía de tórax, todo lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, eso es básico para este tipo de pacientes. Ok, ahí terminó la primera parte. ¿Alguna duda, comentario, chicos? De esta primera, seguimos con la segunda. ¿Quién? Ya. Muy bien, si no hay preguntas vamos a continuar, chicos, ¿ya? Este es un poquito más corto. A ver, Lisbeth, ¿me avisas cuando se vea la imagen? Ya, ok. Entonces, miren, este tema puede ser igual amplio, ¿ya? Vamos a hablar lo más específico para de ahí ya cuando tengamos que hablar de las patologías digestivas, vamos a ir desglosando patología por patología, ¿ya? Entonces, esto es lo más general para nosotros. Tenemos que ustedes aprender a examinar correctamente a los pacientes. Cuando tengan la oportunidad de ir a los hospitales, vean, palpen, toquen a los pacientes. Esa es la única forma. O sea, no hay cómo decir, no, sí, yo supongo, o lo voy a ver en un video, o lo estoy viendo pues porque me están mostrando, o una transmisión. O sea, eso no. Tienen que ver, palpar a los pacientes para que vean. Y en el abdomen muchísimo más. ¿Ya? Entonces hemos dicho que el abdomen tiene la mayor cantidad de órganos de todo el cuerpo, o sea, el mayor volumen que se maneja y peso se da en el abdomen. Entonces hay que hacer una evaluación correcta de este tipo de pacientes para ver y detectar, o al menos cuando ustedes tengan un paciente en periferia, ¿no? O en CERUM, entonces detectar si el paciente tiene posibilidad o no de tener un trauma abdominal abierto, cerrado, un abdomen agudo quirúrgico en este caso, ¿ya? Entonces, si tú logras diagnosticar, no, este paciente es quirúrgico, listo, ya, eso ya es muchísimo. De ahí las opciones que tengamos, bueno, eso ya es tema del especialista, pero ya con que digas, es un abdomen agudo quirúrgico, listo. Con eso sepas diagnosticar y ya es muchísimo para ustedes, ¿ok? Entonces, acá se habla o hablan muchos médicos internistas, hasta incluso cirujanos hablan de esto, de síndrome doloroso abdominal. Esto no sirve, ¿ya? O sea, esto no es el diagnóstico correcto para un médico, ni menos para un cirujano, ¿ya? Porque tú le puedes colocar síndrome doloroso abdominal, es algo demasiado general. O sea, puedes tener 100, 200 causas de dolor abdominal, ¿ya? Entonces, nosotros en cirugía no nos va a servir esto, chicos, ¿ya? O sea, nunca va a valer para mí, ¿no? Que tengas un diagnóstico de ese tipo, ¿ya? Entonces tenemos que hacer algo mucho más específico para nosotros, porque si ya se tiene que detectar y desglosar si es un abdomen quirúrgico, un abdomen médico, un abdomen ginecológico, puede ser diferentes causas. Entonces, causas de dolor abdominal puede haber de manejo médico, ¿ya? Entonces, de manejo médico existen muchísimas patologías como estas, ¿no? Que afectan la pared y que afectan el contenido. Que afectan, por ejemplo, el contenido, puedes tener una úlcera péptica, gastritis, colon irritable, megacolon, diverticulitis, tuberculosis, colitis pseudomembranosa, hepatitis viral, hepatitis tóxica, pancreatitis, paniculitis, carcinomatosis,
Y en pared puedes tener hematomas, infecciones, traumatismos, muchísimas causas más que ustedes tendrían que buscar para detectar un abdomen agudo médico. Entonces, todo eso tenemos que descartar nosotros cuando nos hacen interconsultas, sobre todo. Es diferente que nuestro paciente llegue de frente a cirugía, ya al consultorio de cirugía, ya tengamos otra perspectiva, a que llegue derivado de medicina, porque en medicina ya lo manipulan, ya le dan analgésicos, ya lo estudian, pasa mucho tiempo y el paciente está totalmente diferente, ¿ya? De todo, lo más importante para nosotros en el abdomen agudo médico sería hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico diferencial correcto de gastritis, de tuberculosis, de hepatitis y de cualquier infección agregada que te puede dar dolor abdominal. O sea, si descartamos todo esto, probablemente digamos, no es, entonces es quirúrgico, ¿ya? O sea, ese es el fin para nosotros. La definición de un abdomen agudo quirúrgico, ¿cuál es? Es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado a intenso, de inicio reciente, con compromiso peritoneal, desencadenado por un proceso patológico intraabdominal que requiere cirugía de emergencia. Esa es la definición. O sea, poco tiempo en un dolor moderado a intenso que tiene que ser detectado o desencadenado por algo intraabdominal y que tiene que operarse rápidamente. O sea, esa es la definición de esto. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber, ya, estos pacientes tienen un abdomen agudo quirúrgico, entonces ya, prepararlo, pasarlo lo más rápido posible, sea la cosa que sea, la causa que sea. Nosotros en el abdomen decimos, el abdomen es como una caja de Pandora, ¿ya? O sea, tú puedes tener una idea que puede ser algo y de repente es otra cosa totalmente diferente. Puedes pensar que es una apendicitis y encuentras un tumor de intestino o un tumor de colon, o encuentras una pancreatitis pensando que es una obstrucción, puede ser lo que sea, ¿ya? Es algo muy variado para el manejo del abdomen. Entonces, acá también va a ir muy de la mano de importancia el grado de umbral del dolor, ¿ya? Pacientes que tengan demasiado dolor, entonces ni siquiera se dejan examinar, ¿no? Entonces dicen, no me toque, no puedo ver. Entonces, al palpar le duele todo. Entonces, piensas de que puede ser incluso una peritonitis. No, todo está con el abdomen rígido, tiene el abdomen en tabla, te dice el interno, y de repente no tiene nada. Muchas veces ha pasado, ¿ya? O que tengas un umbral de dolor muy bajo, no le duele nada, le presionas, no siente dolor, está tranquilo, está caminando, viene pues casi sin problemas y más. Entonces ahí también puede ser algo que dice, no, pero el paciente no tiene nada, lo mandas de alta, vuelve después de 1 o 2 días ya más complicado. ¿Qué pasó? ¿Por qué le has dado de alta? Por eso, ¿ok? Los tipos de dolor, hay muchos tipos, ustedes lo van a repasar, ¿ya? Rápidamente vemos el dolor visceral, un dolor difuso mal localizado, intensidad leve. El dolor parietal es un dolor más localizado, agudo, de intensidad moderada a severa. Puede haber un dolor referido, ¿ya? Cuando el dolor está en relación en el sitio del proceso original irradiado hacia otras zonas, ¿no? Entonces, tienes que ver el tipo de dolor que te está manifestando también el paciente y en qué momento. Entonces, las características del dolor pueden ser varios tipos, puede ser dolor cólico, dolor urente, dolor penetrante. Dolor cólico, como retortijón, contracción intensa en la víscera hueca. Dolor urente, ¿no? Puede ser un dolor quemante, irritación de mucosas. Dolor penetrante, tenebrante, intenso por perforaciones y demás. Entonces, el tipo de dolor también te va a orientar a algo quirúrgico o no. Por ejemplo, un dolor tipo cólico más te va a orientar que puede ser, por ejemplo, una colecistitis. Dolor tipo urente puede ser, por ejemplo, una gastritis, una úlcera péptica. Dolor penetrante, una perforación de víscera hueca, una pancreatitis, ¿no? Entonces, ya te vas a orientar de acuerdo al tipo de lesión que tengas. Entonces, miren, acá tenemos un cuadro que nosotros manejamos y manejábamos antes también con las prácticas que hacíamos con los alumnos, los internos, los residentes, ¿ya? Entonces, es un cuadrito interesante en la cual tú tienes acá el tipo de patología que tú vas a ver. Hay 4 tipos de abdómenes agudo quirúrgico, de tipo inflamatorio, de tipo traumático, de tipo obstructivo y de tipo neoplásico, ¿ya? Y cada uno va a tener su cuadro clínico, va a tener su laboratorio, su imagen, sus complicaciones y otras patologías por zonas anatómicas, de acuerdo a eso. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar a llenar. Por ejemplo, teníamos
Pacientes con diverticulitis, ¿dónde lo poníamos? Paciente con trauma de recto, ¿dónde lo poníamos? Paciente por obstrucción por besoar, ¿dónde los poníamos? Paciente por un tumor de páncreas complicado, ¿dónde lo poníamos? Entonces, todo eso iba para el cuadro que nosotros manejamos. Entonces, del primero, del abdomen agudo quirúrgico tipo inflamatorio, entonces están todas las patologías inflamatorias, todas las itis que puede haber, ¿no es cierto? Apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, quistes sobreinfectados, pancreatitis y demás. Entonces, ¿qué cosa puede haber en estos casos? ¿No? La clínica normal hay dolor, hiporexia, vómitos y malestar general. Eso casi siempre se cumple en todos los casos, pues, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que cumplir. En algunos sí, en algunos no, definitivamente. Los laboratorios en estos pacientes ya puede haber, o lo que se tiene que pedir son los prequirúrgicos básicos, y dependiendo de la patología específica tuya, un perfil hepático, si quieres en colecistitis, colangitis, amilasa, lipasa en casos de pancreatitis, ¿no? De acuerdo a cada tipo específico vas a pedir un examen mucho más puntual. En imágenes, todos estos pacientes tendrían que tener mínimamente una imagen. Algunos pacientes van de frente a sala y no necesitan. Bueno, son casos también más puntuales que lo vamos a ver en cada caso. Pero en general estos casos ameritan o tienen que tener una ecografía, tomografía siempre con contraste, chicos. Para nosotros en cirugía todo tiene que ser tomografía con contraste. Resonancia, dependiendo del tipo de patología que estés pensando, una coledocolitiasis, endoscopías en algunos casos, colonoscopías o CEPRE también en algunos casos. ¿Y qué complicaciones pueden darte estos 4 cuadros? Puede darte sepsis, puede darte shock séptico, puede darte falla multiorgánica o puede darte la muerte. La progresión puede ser dada o de frente de una sepsis puede fallecer el paciente, ¿ya? Siguiente, en el abdomen agudo quirúrgico tipo traumático, o sea, tienes traumas en todos los órganos posibles, todo. Puede haber un trauma esofágico, gástrico, duodenal, intestinal, de colon, recto, ano, de hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, hígado, vaso, retroperitoneo, todo. O sea, cualquiera, puedes tener 1, 2, 3, puedes lesionarte todo si quieres, ¿ya? Y en general estos pacientes, ¿qué clínica tienen? Tienen dolor, signos de contusión o heridas o solución de continuidad y sangrado, intra o externo. Entonces, eso también se ve en estos pacientes. Los laboratorios, básicamente los prequirúrgicos y hematocritos de control casi siempre. En imágenes, ecografía FAS, ¿ya? Tomografía con reconstrucción de la zona que tú quieres ver o donde estás sospechando. Radiografías contrastadas, casi nunca las pedimos. ¿Y qué complicaciones pueden tener estos pacientes? Pueden tener sepsis, hemorragia a la cabeza, shock, reoperaciones o también pueden fallecer estos pacientes. Seguimos. Pacientes con abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. Entonces hay muchas posibilidades también, ¿no? Desde vólvulo de intestino delgado, puede haber bridas, adherencias, puede haber hilio biliar, puede haber intususcepción, estenosis, vólvulo de intestino grueso, besoares, cuerpo extraño, hernias, tuberculosis, enfermedad de Crohn, metástasis, ¿no? Y demás. Todos estos pacientes normalmente tienen dolor, hay distensión, hay vómitos y hay ausencia de eliminación de flatos y heces, o sea, casi de manera frecuente, ¿ya? Pero como les digo, no siempre se cumple el total. ¿Qué laboratorios estos pacientes deberían tener? Todos los prequirúrgicos agregado de un control de AGA y electrolitos, ¿no? Que eso ya lo hemos visto, por qué estos pacientes tienen que tener esos controles. ¿Qué diagnósticos por imágenes? Siempre radiografía de abdomen en 2 incidencias, casi nunca las piden, todos solamente la piden rayos X de abdomen de pie, parado, nada más. Pero vamos a ver que es importantísimo tener las 2 incidencias de cúbito y de pie. Y tomografías, endoscopías, dependiendo de si hay mucha duda diagnóstica. Pero normalmente una obstrucción, placa, pum, a sala, ya lo que te toque, lo que encuentres, la causa de obstrucción intestinal, listo, no hay forma. Ya como un paciente que hemos operado hace 2 días, ¿no? Entró con un abdomen muy distendido, ya, clínica de obstrucción, placa de obstrucción intestinal, vamos a entrar a la sala, un dolicomegacolon terrible con una obstrucción intestinal terrible, ya. Complicaciones,
Estos pacientes normalmente tienen complicación con deshidratación, con sepsis, puede haber peritonitis por perforación, shock muy frecuentemente, falla multiorgánica y muerte, ¿ya? Y la última, la patología de abdomen agudo quirúrgico neoplásico, pues igual puede haber una tumoración, una patología oncológica en cualquier parte del tubo digestivo, en cualquier parte del abdomen. Tumor de esófago, de estómago, intestino, apéndice, de colon, de recto, de ano, de hígado, de vesícula, vía biliar, páncreas, de partes blandas, ¿no? Entonces, en general, estos pacientes tienen una clínica de malestar general, de síndrome consuntivo, baja de peso y todo lo demás que ya conocen, y una tumoración que puede ser palpable, no palpable o evidente por imágenes. Los laboratorios acá prequirúrgicos en todos los pacientes y marcadores tumorales específicos para la sospecha de lo que estamos queriendo. Ya no son totalmente ni sensibles ni específicos, pero sí nos van a orientar. Acá también tenemos que pedir dentro del examen de laboratorio proteínas totales y fraccionadas para ver cuánto de albúmina tienen estos pacientes. Y todos los pacientes en oncología, ¿no es cierto?, el tubo digestivo, tendrían que tener una biopsia, todas, para que entren a sala, exceptuando el cáncer de páncreas. Eso lo vamos a ver después también, ¿ya? ¿Qué diagnósticos por imágenes? Ecografía probablemente no nos sirva mucho, sí o sí tomografías especializadas, resonancias, endoscopías, colonoscopías y la patología, pues la biopsia es lo más importante. ¿Con qué se pueden complicar estos pacientes? Con sangrado, con perforación, con obstrucción, con metástasis o con la muerte. Y ahora, la patología por la zona anatómica, de acuerdo a donde vamos a ver. Entonces, eso también hay que recordar. Por ejemplo, si tienes un dolor solamente en el cuadrante superior derecho, hipocondrio derecho, más probablemente cólico biliar. Más en el epigastrio, ¿no?, que puede ser una gastritis, que puede ser una hernia epigástrica. En el hipocondrio izquierdo, una úlcera. En el flanco derecho, cólicos renales. En el mesogastrio, pancreatitis. En el flanco izquierdo, cálculos renales, diverticulitis. En la fosa ilíaca derecha, apendicitis. En el hipogastrio puede ser enfermedad inflamatoria intestinal. Y en la fosa ilíaca izquierda, pues es también hernias, enfermedad diverticular. ¿Ya? Entonces, todo eso se tiene que recordar. El diagnóstico, entonces, para el examen de un abdomen agudo quirúrgico, acá viene el interrogatorio, ¿no es cierto? Ver, básico, hemos dicho, importantísimo el tiempo de enfermedad. O sea, tú no vas a tener un abdomen agudo quirúrgico que tenga pues un paciente 8, 9, 10 días. O sea, eso no es, o sea, no es su tiempo real. O sea, sí puede tener un abdomen quirúrgico, pero su tiempo no es el real. Entonces hay que detectar y descartar que no sea otra cosa. Eso es lo primero, ¿ya? Después, el tipo de dolor, si ha sido difuso, localizado, cómo está, qué ha hecho el paciente, si ha consumido medicamentos o no. Síntomas agregados, vómitos, anorexia, fiebre. Antecedentes quirúrgicos también es importantísimo, porque no vamos a pensar en lo mismo sabiendo que el paciente ya se ha operado, sería muy raro. Antecedentes médicos también, y consumo de medicamentos que ha hecho el paciente durante el tiempo de enfermedad que ha tenido hasta llegar con nosotros. El examen físico, todas las funciones vitales que sabemos, ver la fase, cómo está llegando el paciente, la actitud, la posición, si tiene posición antálgica, no tolera el decúbito y demás. ¿Qué maniobras van a desencadenar el dolor? Si está más en sentado, al toser, al hablar, al inflar la barriga. Entonces, todo eso tenemos que saber. Los signos importantes, si el paciente tiene palidez, tiene ictericia, cianosis, rubicundez, tiene petequias o tiene heridas importantes, también. El examen físico abdominal, el orden es inspección, auscultación, palpación y percusión. En la inspección tenemos que ver las características que se observan en el abdomen que pueden orientarnos a una causa y tipo de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, ver la forma del abdomen es diferente. Todo paciente se van a dar cuenta que la distribución anatómica del abdomen puede variar muchísimo. Ver la forma, ver la caída, ver la distensión, si tiene cicatrices o no, si tiene heridas, si tiene lesiones, si tiene equimosis, si hay sangrado o no. Entonces, todo eso te va a orientar y en qué zona está anotada. Es diferente que tú encuentres, por ejemplo, un abombamiento en el mesogastrio, a que ese mismo abombamiento o distensión sea pues en el hipogastrio, en la fosa ilíaca derecha. Son dos cosas totalmente diferentes, aún por más de que estén cercanas. Pueden ser diagnósticos muy diferentes. La auscultación, ¿no? Y que los ruidos oídos pueden variar en cada patología. Tenemos que quedarnos a auscultar mínimamente unos 7, 8 segundos para ver
que dé un movimiento peristáltico, porque normalmente el intestino se mueve 7 a 8 veces por minuto. O te quedas auscultando todo el minuto o mínimamente ese rato para ver cuántos movimientos tiene y qué ruidos tiene. Hay que auscultar con calma cada cuadrante para ver la intensidad y la duración. La palpación es un arte. Ya con los chicos que han visto, han tenido oportunidad de ver cómo se examina un abdomen, se tiene que examinar con mucho cuidado, mucha paciencia y desde la zona más alejada de la patología que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una apendicitis, no nos vamos a ir de frente a tocar la fosa ilíaca derecha. Eso es un grave error, porque te puede confundir, decir, no, así es una apendicitis y de repente no es, porque el paciente está con un dolor difuso, generalizado. Entonces, hay que palpar de la zona más alejada, ¿ya? Entonces, en este caso empezaríamos en el hipocondrio izquierdo, luego iríamos para acá, para el medio, bajando, y luego la última, al final recién la fosa ilíaca derecha, para distinguir la diferencia de rigidez, ¿no?, que puede haber entre una zona y otra zona, ¿no? La consistencia que hay, eso se tiene que valorar, ¿ya? Entonces hay que tener mucha paciencia, distraer al paciente de repente de manera ordenada, ¿no? Ver que no hay resistencia muscular involuntaria o reacción peritoneal, porque si tú ya tienes resistencia muscular, reacción peritoneal, es un paciente quirúrgico, sí o sí, o sea, lo tienes que meter a sal, ya. Encuentres lo que encuentres, y por ahí hay un error también en diagnóstico negativo, ya, ni modo, pero ya estás haciendo tú lo que corresponde. La percusión también te va a permitir detectar líquido libre, timpanismo, matidez. Un dolor ante una percusión suave también te indica cirugía. O sea, tú pones un dedo, estiras toda la mano y percutes sobre esa zona y hay resistencia muscular o signos de irritación peritoneal, ya el paciente va a sala. Ahora, ante la duda, el paciente se va a observación. O sea, tú, el paciente lo has evaluado, lo has observado, dices, no me parece, tengo una duda, el paciente se ha automedicado, ya tenía un cuadro similar de repente antes, entonces, no, mejor lo observo. Entonces, lo pasas a observación, lo hidratas, ¿no? Pues solamente hidratación con cloruro, no le pones nada de analgésicos y lo reevalúas en 6 horas. Y ahí, si tú quieres, le has pedido un examen de repente de hemograma, un examen de orina, y le puedes volver a pedir lo mismo o reevaluarlo con lo que tú veas. Lo más importante para nosotros es el examen físico, ¿ya? O sea, de tener ecografía positiva, de repente alteración del laboratorio y demás, no te va a decir que un paciente sea quirúrgico, ¿ya? Ojo, lo más importante es la clínica, ver, palpar al paciente. Eso es lo que te va a orientar a que sí puede ser quirúrgico o no puede ser quirúrgico. Exámenes complementarios, bueno, todos los prequirúrgicos que ya sabemos, amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario, de acuerdo a la patología que puedas estar sospechando, paracentesis también, casos de patología médica, citis, estudio de imágenes, que vas a pedir, placa de tórax PA, radiografía de abdomen, hemos dicho las 2 incidencias de cúbito y de pie, ecografía dependiendo, tomografía también dependiendo, y resonancia en casos ya mucho más específicos y puntuales. Entonces, lo más importante, el examen físico, ya, eso es lo más importante. Diagnósticos diferenciales, ya lo hemos visto, puedes tener con abdomen agudo médico, ¿no? Básicamente, si estamos pensando lo más frecuente para nosotros, por ejemplo, apendicitis. O sea, en un abdomen agudo médico puedes tener incluso infarto mesentérico, puedes tener salmonelosis, neumonías, intoxicación por medicamentos, intoxicación alcohólica, pielonefritis. En abdomen agudo ginecológico hay 20 patologías de diagnósticos diferenciales, siquiera de apendicitis. EPI, embarazo ectópico, endometriosis, quiste de ovario y muchas más que ustedes van a buscar, ¿ya? Para de descartar que no sea un abdomen agudo quirúrgico por una apendicitis aguda. Entonces, en un abdomen agudo quirúrgico puedes encontrar esto. Acá miren, hay imágenes, ¿no?, donde se encuentra, por ejemplo, una necrosis del apéndice y la trompa, ¿ya? Acá estamos operando la parte baja, ¿ya? Y se ve una trompa toda necrosada por una EPI muy importante. Puedes encontrar esto en la parte alta, por ejemplo, era un quiste hidratídico sobreinfectado, obsedado con el hígado, con membranas, con mucosas, con peritonitis, también. Puedes encontrar esto, miren, este es un quiste perforado, ¿ya? Con biliperitoneo, ¿ya? Con una fístula biliar agregada también, entonces un abdomen agudo quirúrgico. Una obstrucción intestinal por un tumor estenosante de intestino, también es un abdomen agudo quirúrgico. O sea, todo esto que estoy mostrándoles
pueden ser abdómenes de tipo quirúrgico, ¿ya? Tratamiento en general de estos pacientes se tiene un orden, ¿no? De acuerdo a lo que estamos viendo en las historias clínicas, se tiene que manejar un orden. Lo primero es el paciente NPO, sonda nasogástrica si va a ameritar o no, en algunos casos sí, en algunos no, hidratación sí importantísimo, el uso de antibióticos profilácticos o de terapéutica, y ya si dices, es un diagnóstico de una apendicitis, entonces ya le vas a dejar el tratamiento profiláctico y después le vas a dar el terapéutico. Analgésicos, los que sean necesarios, sonda Foley también en casos más puntuales, que estamos viendo, no en todos los casos, control de funciones vitales y balance hídrico-electrolítico. Entonces, en una intervención quirúrgica de emergencia, acá en abdomen agudo quirúrgico, 5% van a resultar en abdomen en blanco, o lo que nosotros llamamos el abdomen SAS, es sin alteraciones significativas. O sea, de 100 pacientes, 5 no se encuentra nada. De 100 probables apendicitis que tú operas, no encuentras una causa evidente. O sea, puede que de repente te haga una ITU, algo leve, una EPI, esté empezando un embarazo, esté en síndrome de medio mes, está ovulando, puede ser muchas causas, ¿ya? Entonces ese 5% está dentro de los falsos, ¿ok? Y acabando, entonces tenemos que detectar un abdomen agudo, un dolor abdominal, si es agudo o crónico. Si es crónico, nosotros no lo vemos, lo ve el gastro, ¿no? Lo ve el gastro para que le haga sus estudios, exámenes y demás. Cuando es algo agudo, tenemos que ver los signos y síntomas que estamos viendo, todos los exámenes que estamos pidiendo, la duda diagnóstica que vamos a hacer, si hay signos de irritación peritoneal, ¿ya? O signos de reacción peritoneal, resistencia muscular, va a sala. Dependiendo de lo que tú encuentres, ahí tienes que solucionar. Si no hay duda diagnóstica, entonces tú puedes pedir exámenes auxiliares, ecografía, tomografía. Si no es urgencia, obviamente ya tú vas a hacer la reevaluación posterior. Si no hay mejoría del tratamiento en estos pacientes que tú lo estás observando ante la duda, ves exámenes dudosos, es mejor operarlo. Entras a una laparoscopía y sales de duda. Si estos pacientes que no tienen criterios de urgencia, los exámenes, los estás monitorizando, está normal y mejora con ese tratamiento, le das de alta y va a observar. Entonces, por ejemplo, pacientes que han entrado a la emergencia le ponen, ¿no? La historia, 7-8 horas de evolución, dolor en fosa ilíaca derecha, diagnóstico, apendicitis le ponen de frente, te lo dejan para la guardia. Entonces tú estás observando en la guardia que estás entrando al siguiente, lo evalúas, el paciente está tranquilo, no tiene dolor, tiene hambre, exámenes normales, dolor leve a la palpación, no hay signos de apendicitis, listo, le das de alta. Lo observas un rato y le das de alta y listo. Sabes que no tienes apendicitis en este momento, pero cualquier momento puedes empezar a hacer, es lo normal. Entonces, todos tenemos que ver, ¿ok? Y el seguimiento y evolución va a ser que cada cuadro va a tener un seguimiento específico. Cada paciente es diferente, como les digo. O sea, tú puedes tener la misma clínica en algunos pacientes, la misma sospecha, entras a sala y puede ser algo totalmente diferente en cada caso, ¿ya? Y el tratamiento va a ser según la enfermedad de base, ver la morbimortalidad, si estos pacientes van a requerir una reoperación en algunos casos, si se van de alta o probablemente han fallecido por alguna complicación. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? A ver, Jordi creo que está levantando la mano, no sé si es, o sea, se ha equivocado, no sé. ¿Tienes alguna duda, Jordi? Jordi, ¿está en línea? Creo que has levantado la mano. No. Bueno. ¿Alguien, chicos, alguna duda, comentario, por favor? Si no, ya terminamos. Dime. Sí, 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 claro que sí. Sí, 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 sí. 25 minutos por grupo. Sí, ¿cómo hemos quedado? Sí, todos tienen, por eso tienen que hacer una práctica para que no se les pase el tiempo. Ya alguna vez ha pasado
de que el primero expone 5 minutos y los demás no exponen ni 30 segundos, no les dura. Entonces, cada nota es individualizada, por si acaso, ¿ya? Entonces, todos tienen que tener una participación de un tiempo promedio, ¿ya? O sea, hagan cuadrar bien el tiempo, todos pueden participar, las preguntas que se les haga después de cada seminario, el que quiera responder va a responder, entonces es así, ¿ya? Y el orden, pues ya saben, ¿no? O sea, el día que el que toque va a exponer el grupo 1, luego el 2, 3, 4, de acuerdo a lo que hemos hecho el sorteo, ¿ya? Eso ya está desde la primera clase, creo, ¿ya? Entonces todos tienen que participar. ¿Alguna otra duda, comentarios? Sí, ya no hay problema, claro. O sea, la clase hasta la grabada de hoy día las vamos a subir, no hay ningún problema, ¿ya? Y si vamos a hacer las clases presenciales, eso ya obviamente ya es diferente, ¿no? Entonces ahí ya cada uno tiene que ver cómo las hace, ¿ya? Ok, entonces vamos a estar en contacto para ver si hay alguna novedad o no para la siguiente semana, chicos. Ok, listo, eso sería todo. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.